contarles que el gobierno ya ingresó al Congreso el proyecto de control preventivo de identidad, el que considera el registro de vestimenta, equipaje y hasta el maletero de vehículos. Así es, sin duda, uno de los puntos de conflicto es y ha sido también si se debe considerar a los mayores de 14 años en esta norma. Queremos analizar y para eso estamos con el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, que nos acompaña en el estudio. Diputado, muchas gracias por esta conversación. Buenos días. Muy buen día. Buenos días, Carolina. Buenos días, Mauricio. Gracias por la invitación. Diputado, a ver, comenzar con el gran dilema que se ha visto respecto de si se debe o no solicitar a los menores de 18, mayores de 14, una identificación a la hora de ser detenidos en la calle en este control preventivo. Mucha gente consulta y dice, a ver, el RUT, la identificación se solicita en todas partes. Uno va a comprar, le piden el RUT desde el supermercado a la farmacia, etcétera. ¿Por qué tanto tema respecto de preguntarle quién es y que acredite? Porque no solamente tiene que ser con la cédula de identidad, puede ser con un carnet de pase escolar, puede ser a jóvenes. Bueno, hay varios cuestionamientos a esta nueva facultad policial. Lo primero es pensar de qué manera impacta esta autorización que se daría a las policías en el trabajo que hacen las policías para controlar la delincuencia. Es una primera dimensión. ¿Sirve para controlar la delincuencia o no sirve? Y sobre eso, no lo digo yo, lo dicen todos los expertos nacionales, internacionales, académicos. El Ministerio Público dicen que no sirve para controlar la delincuencia. Ya, pero el gobierno, disculpe, diputado, ha planteado que los académicos a veces no están conociendo, digamos, lo que está ocurriendo con la ciudadanía. De alguna forma los desacreditan. Bueno, el gobierno tiene todo el derecho de dar todos los argumentos que quiera, pero, por ejemplo, el Ministerio Público, que conoce muy bien la realidad de la delincuencia, ellos persiguen precisamente a bandas criminales, bandas juveniles, dicen que no sirve. Dicen que está mal orientada esa iniciativa. Porque ¿cuál es el problema que se quiere solucionar? Lo que se ha dicho es que quieren controlar la delincuencia juvenil. Ese es el foco de esta facultad de controlar la identidad de los menores de edad. Al decirle a todos los carabineros de Chile que de ahora en adelante, si se aprobara esta ley, podrían dedicarse no a perseguir bandas criminales, no a perseguir bandas juveniles, sino que a controlar la identidad, como tú dices, como lo hacen en el supermercado, como lo hacen en el aeropuerto, significa que lo poco que hace Carabineros para controlar la delincuencia va a estar dirigido a una actividad que todos sabemos que es de bajo impacto en el control de la delincuencia, bastante de baja calidad y que va a distraer los recursos policiales a las tareas que hoy día no se necesitan. Disculpe, diputado, pero aquí el gobierno no ha planteado que van a hacer una cosa en vez de la otra, sino que simplemente aquí se amplían las facultades. Mira, eso pueden decir lo que quieran, pero antes del control preventivo de identidad de adultos, por ejemplo, se hacían 1.800.000 controles de identidad a todo el mundo, porque ya existen los controles de identidad. Pasó a hacerse ahora más de 4 millones de controles de identidad. Eso es una desviación de recursos humanos, horas hombres, recursos financieros, horas extras, gigantesco. Y eso, creo yo, y muchos lo dicen, ha sido causa también para que se mantenga los niveles de delincuencia que hoy día existen. Cuando alguien llama, por ejemplo, dice, me están robando en la esquina o me van a asaltar, Carabineros, ¿qué responde? No podemos enviar un móvil o no podemos enviar Carabineros porque estamos dedicados a procedimientos de mayor importancia. Esos procedimientos de mayor importancia son estos millones de controles de identidad a personas que no están delinquiendo, que van caminando por la calle tranquilamente. Diputado. Y por eso es que se puede dar el efecto contrario, es decir, que en vez de disminuir la delincuencia, aumente. Ya, pero a ver, si vamos a las cifras, por ejemplo, como estaba mencionando usted con la cantidad de controles de preventivos, cuando hablamos de estos casi 1.700 adolescentes que tenían orden de ser retenidos, digamos, de ser apresados, orden pendiente, y estaban libres, y entonces estos casi 1.700 adolescentes son descubiertos o identificados producto de estos controles. ¿Cómo lo hacemos? A ver, lo primero que hay que entender es que el control preventivo de identidad a menores de edad ya existe. No es algo nuevo. Existe. ¿Usted sabe cuántos se hacen al año? A menores de edad, menores de 18, 90.000. Según los datos que entregó la Universidad de Portales, digamos. Según los datos que ingresó la Universidad de Portales, 90.000 a menores de 18 años. Que son controles investigativos. Alguna parte son investigativos y los otros son estos preventivos, pero erróneamente hechos. Y ahí se controlan y se han detenido a cerca de 20.000 personas menores de edad. Y la pregunta es, ¿necesitamos más atribuciones o más facultades para hacer eso? ¿O le hacemos caso a los expertos? Todos los expertos nos dicen, no hagan eso. Hagan algo que es muy simple, es poner el foco, la atención de las policías, de los persecutores criminales, en las bandas de delincuentes juveniles. Los jóvenes que se dedican a la delincuencia no son muchos. Hoy día en un medio escrito aparece una definición bastante clara.
Se dice que alrededor de 5.000 menores de edad son los que cometen más de la mitad de los delitos. Y dicen que están identificados porque tienen antecedentes. Nada o poco y nada se hace con ellos. No hay políticas de control social, no hay política de control psicológico, no hay políticas para saber si están consumiendo drogas, son adictos. Y lo único que quiere este gobierno, como plan estrella de su plan de gobierno, es destinarlo a controlar la identidad a menores que no están cometiendo ninguna falta, ningún indicio de algo sospechoso. Hace un par de semanas conversábamos acá mismo, cuando esto era todavía una idea, y usted nos decía que a usted esto le parecía populismo penal. Así es. Hoy día que esto ya es un proyecto, que ya fue enviado al Congreso para iniciar su tramitación, ¿usted va a votar a favor o en contra? Mire, me parece que el gobierno está absolutamente desorientado en materia de seguridad ciudadana. El año pasado, el 2018, poco y nada en materia de seguridad hizo, y los índices se mantienen o se profundizan los problemas. Y ahora sabemos que su producto estrella es este control preventivo de identidad a jóvenes, que no lo respalda el Ministerio Público, no lo respalda la Defensoría, no lo respalda ningún experto y tampoco lo respalda el Congreso, por lo menos la oposición, porque va a aumentar los problemas de delincuencia en este país. Por eso nosotros vamos a votar en contra. Y no tan solo eso, no nos vamos a poner por oponer. Vamos a hacerle una propuesta al gobierno para que enfrentemos de verdad el problema de la delincuencia juvenil. Mire, este fin de semana sepultaron a un delincuente, un lance internacional, también joven, y hubo en la granja balazo al aire durante horas, fuegos artificiales, toda la comuna estaba aterrorizada. ¿Usted cree que el control de identidad a menores de edad sirve para enfrentar eso? Claro que no. Por eso vamos a hacer propuestas nosotros, para enfrentar de verdad el tema juvenil, y vamos a discutirle en un debate que no se va a centrar solamente en controlar con el carnet de identidad a un menor de edad para saber si tiene una orden de detención. ¿Pero cuáles son entonces esas propuestas? Bueno, hay varias. O sea, si usted me dice dos, para poder controlar la delincuencia juvenil hay que atacar los factores de riesgo de por qué los jóvenes llegan a eso. Los jóvenes que se dedican a delinquir, lo primero que hacen es desertar el sistema escolar. Hoy día hay 150.000 jóvenes, niños y jóvenes, que no están en el colegio. No están en el colegio ni en el liceo, están en la calle vagando. 150.000. ¿Política centrada a eso? Cero. Hoy día lo que ha dicho el gobierno es que va a hacer un catastro recién de eso. Hay varias iniciativas para poder atacar la deserción escolar. Lo piden todos los alcaldes. Segundo, ver la situación de los menores que son adictos a la droga. O sea, gran parte de los delitos los cometen drogados. Y ahí hay una adicción a las drogas que hay que tratar. El programa de control del tráfico, el Programa Nacional contra el Narcotráfico, este año disminuyó sus recursos. Y eso, digamos, es insólito, cuando sabemos que uno de los problemas más graves que hay en materia de delincuencia tiene que ver con las drogas. ¿Y qué pasa, diputado, con la labor investigativa de las policías, tanto de Carabineros como de investigaciones? La labor investigativa ellos la mantienen con un control de identidad investigativo. Si usted le pregunta a la PDI, lo dijo en el proyecto anterior del 2016 y ahora también lo va a repetir, ellos no necesitan un nuevo control preventivo de identidad. Porque las facultades que tienen de controlar a los que hay indicios que van a cometer una falta o un delito, o la han cometido, son suficientes. Para la PDI, el principio lo tienen en su lema incluso. Ellos investigan para detener. Y aquí lo que se quiere hacer con el control preventivo de identidad es detener, controlar para investigar, que es la política más ineficiente que ha existido en todo el mundo. Pero a ver, diputado, ¿y qué pasa con las capacidades, por ejemplo, operativas para poder detenerlos? O, por ejemplo, incluso con las capacidades probatorias para poder que se mantengan en una condena y que la cumplan, porque mucha gente también alega y dice, claro, los menores delinquen porque saben que entran por una puerta y salen por la otra. Bueno, si uno quiere atacar el fenómeno de por qué los tribunales no condenan, existiendo algunos indicios de que la persona ha cometido delito, lo que tiene que hacer es fortalecer el control investigativo, que es aquel que opera cuando hay pruebas de que la persona estaba oculta, disponiéndose para cometer un delito o cometiendo una falta. Ahí uno tiene que buscar las pruebas y después presentar las policías en un tribunal para obtener condena. El control preventivo de identidad es la pesca al voleo. Es decirle a todos los carabineros vayan a pararse en las calles más concurridas, a la salida a los malls o entren a la universidad y controlen al todo el que vean que sea menor de edad. ¿Eso es eficiente? ¿Eso es útil para controlar la delincuencia? Todos le dicen al gobierno que no lo haga. Sin embargo, el gobierno insiste en una política
que nosotros sabemos y todo el mundo sabe que no va a tener ningún impacto. Diputado Soto, en un análisis un poquito más de lo político, digamos, detrás de esta medida, a algunos llamó la atención que mientras el presidente se reunía la semana pasada con los presidentes de partidos de los conglomerados de oposición, incluido el presidente del Partido Socialista, PPD, Radical y Demócrata Cristiano, esta semana lo hace con el Frente Amplio, y llama a un diálogo y llama a generar acuerdos, envíe el día viernes un proyecto que ya había sido ampliamente discutido y donde la oposición ya se había manifestado en contra. ¿Cómo ve usted el fenómeno político respecto de esto que algunos han leído como el garrote y la zanahoria? Mire, yo no sé cuál es la zanahoria, porque el gobierno tampoco ofrece ningún camino para poder llegar a un acuerdo. Yo lo que veo es que un gobierno que está bastante desorientado, errático, que improvisa política. Mire, esta política del control preventivo de identidad, si uno revisa el programa de gobierno de Chile Vamos y de este gobierno, no aparece. Si uno revisa los 150 acuerdos que se hicieron el año pasado sobre seguridad pública, en una comisión que se convocó a la moneda y que funcionó durante varios meses, tampoco está. Sí, pero el gobierno dice que esto no es vinculante, digamos que los acuerdos de esa mesa no necesariamente eran todas las políticas que se iban a aplicar en seguridad ciudadana, y el gobierno sí insiste en que desde su programa está el compromiso por darle combate a la delincuencia. Y esta podría ser una herramienta, dicen ellos. Yo lo que digo simplemente es que si no lo tenían preparado antes, ni durante este gobierno, y aparece solamente ahora, en el mes de enero, es una política improvisada, es una política errática y que no se condice con lo que dice el gobierno. Mire, el gobierno hace como el cura Gatica, que predica y no practica, porque dice: quiero llegar a acuerdos con la oposición, busquemos caminos conjuntos, busquemos el trabajo colaborativo, busquemos ponernos de acuerdo, y al día siguiente envía esta iniciativa legislativa que él sabe y todo el mundo sabe que tiene mucha oposición, tiene polémica y que la oposición no va a aprobar. Ya, pero es que desde ese mismo punto de vista, perdón, es que predica y no practica. Desde ese mismo punto de vista, y sumemos Admisión Justa, Aula Segura y otras iniciativas, donde uno podría advertir que el gobierno va a seguir diciendo: aquí la oposición es obstruccionista, la oposición no quiere avanzar, la oposición no está por darle la lucha a la delincuencia. Bueno, a mí me parece que si ese fuera el sentido, es decir, darle un garrote a la oposición y tratar de hacerla ver como que estamos a favor de la delincuencia, lo que es absurdo, sin duda él equivoca el camino, porque pareciera que él está más interesado en aferrarse al poder, a la imagen que quiere proyectar, y no a resolver los problemas de la gente. Para la gente que vivió lo del fin de semana en La Granja, con este funeral, o a los que ha visto las balaceras en la esquina en la noche, o el tráfico de droga en sus poblaciones, que digamos que el presidente está preocupado de usar la seguridad pública como herramienta para pegarle a la oposición, es sin duda decepcionante y lamentable. Es un gobierno que no se preocupa de la gente. Diputado, pero a ver, bajo esa misma premisa y bajo las defensas por parte del gobierno también, que dicen: bueno, nosotros hemos flexibilizado parte de lo que era la postura inicial, la gente sigue pagando los platos rotos. Pues la gente es la que sigue con los balazos del fin de semana, como usted bien dice en La Granja, la gente es la que sigue siendo víctima de la delincuencia, de los portonazos, etcétera. Entonces, ¿qué solución se le da a la ciudadanía en el corto plazo? Porque si estamos sentándonos a mesas a discutir cuáles van a ser las propuestas que van a hacer ustedes o cuáles van a ser los cambios que podría llegar a hacer el gobierno, y mientras tanto, ¿qué? Mire, este gobierno fue elegido en la urna y el día 11 de marzo del año pasado asumió para gobernar Chile. Y tiene la plenitud de la facultad y del presupuesto de la nación para ponerlo en el sentido que el mismo gobierno quiera. Tiene la iniciativa legislativa, administrativa, y ellos tienen la plenitud de las facultades para lanzar programas nuevos en materia de seguridad, poner recursos nuevos, mejorar las policías, la PDI, el Carabineros. El gobierno tiene que gobernar en materia de seguridad pública. Ya, pero tiene minoría en el Congreso. Pero mire, la mayoría, si no la totalidad de los proyectos en materia de seguridad pública que ha presentado el gobierno los estamos aprobando, sin problema. Estamos aprobando la modernización de las policías. Todos sabemos el fraude que hubo, financiero, los problemas operativos. En materia de inteligencia sabemos que las policías implantaban pruebas falsas. Ahí está la operación Huracán. Estamos también cambiando la ley de inteligencia. La oposición hace una oposición de Estado. Es decir, colabora y ayuda para que se aprueben las grandes reformas que mejoren de verdad la materia de seguridad en este país. Que reformen las policías, que nos hagamos cargo de los problemas. Pero el gobierno sigue empeñado, como dice usted, en el garrote a la oposición, usando este tipo de iniciativas como el control preventivo de identidad, que no tiene ningún sentido de largo plazo y que solamente busca ocultar el fracaso que tuvieron el año pasado en materia de seguridad. ¿Es una táctica ¿es una táctica electoral entonces? Es una táctica electoral y populista. Y nosotros no estamos de acuerdo en lavarle la imagen al gobierno.
Los proyectos que tengan sentido se los estamos aprobando y le estamos dando celeridad. Pero esto, sin duda, es un retroceso en el trabajo político y también en materia de seguridad pública, que lamentablemente lo van a pagar los propios chilenos, que van a ver que no va a tener resultados. Muy bien, pues diputado Leonardo Soto, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en 24 Horas. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días.